Vamos a noticias del mundo. Inician los trabajos de limpieza en las localidades más afectadas por el fuerte terremoto que afectó Chile. El número de fallecidos ha aumentado a 12. Los trabajos de limpieza tras el terremoto en Chile empiezan en algunas localidades más afectadas como Tongoy, en La Serena, en el norte del país. El potente sismo de 8,3 grados ocurrido el miércoles deja al menos 12 muertos y 5 desaparecidos. Tras la tragedia, muchos intentan recuperar lo poco que pueden de entre las ruinas de sus casas. El jueves, la presidenta Michelle Bachelet visitó Coquimbo, a 400 kilómetros de Santiago, y otra de las zonas más golpeadas por el sismo. En esta área, olas de casi 4,5 metros arrasaron varias localidades. El terremoto se registró a las 19:54 hora local y su epicentro fue a 230 kilómetros al norte de Santiago. Hace 5 años, el sur de Chile fue azotado por un potente sismo y un maremoto que dejó más de 500 muertos. Y el gobierno mexicano informó sobre la captura del narcotraficante Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien presuntamente fue una pieza clave en la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa hace un año. La policía detuvo este jueves a Gildardo López, alias El Gil, considerado actor clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año. El detenido era un cabecilla del cártel Guerreros Unidos en las ciudades de Iguala y Cocula, donde desaparecieron los chicos, y algunos lo señalan como el autor material. Su testimonio puede ser clave para despejar los interrogantes sobre qué pasó con los 43 normalistas que fueron atacados por policías de la cercana Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, mientras tomaban autobuses para una manifestación supuestamente por órdenes del exalcalde de Iguala. Según la versión oficial, los jóvenes fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los habrían asesinado por pensar que eran rojos. Luego los narcos habrían incinerado sus cuerpos en el basurero de Cocula y habrían lanzado sus restos calcinados en bolsas en un río cercano. Esta versión ha sido puesta en duda por los familiares de las víctimas y por el informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que asegura que no hay pruebas científicas de que fueran quemados en el basurero, y pidió que se investigue si los chicos pudieron haber sido asesinados como represalia por haber tomado un bus cargado de droga. Siempre en México, a ese país llegaron los 6 turistas que resultaron heridos en un ataque militar en Egipto que dejó 12 fallecidos, dentro de ellos 8 mexicanos y 4 egipcios. En un ataque militar en Egipto que dejó 8 mexicanos y 4 egipcios muertos, regresaron a México. El primer herido fue sacado de la aeronave por socorristas con el auxilio de una plataforma especial. El pasado domingo, mientras se dirigían a un oasis 350 kilómetros al suroeste del Cairo, el convoy de 14 turistas mexicanos fue atacado por militares egipcios que los confundieron con terroristas. El gobierno egipcio afirma que los turistas estaban en zona prohibida, lo que es rechazado por los supervivientes. El ataque causó indignación en México, cuyo gobierno exigió a Egipto una investigación y una indemnización a las víctimas. En más noticias, los sindicatos de obreros, cocaleros e indígenas presentaron un proyecto de ley para habilitar al presidente y solicitar una nueva reelección. Ellos lo que buscan realmente es inhabilitarlo. Vemos a continuación la información que se genera en Bolivia. Con esta concentración por las calles de La Paz, los sindicatos de obreros, cocaleros e indígenas afines a Evo Morales pidieron que se habilite al presidente boliviano para un 4º mandato consecutivo a partir de 2020. Las agrupaciones presentaron un proyecto de ley al Congreso para modificar el artículo 168 de la Constitución que permitiría la reelección. Tras una eventual aprobación en el Parlamento, actualmente controlado por el oficialismo, la propuesta se sometería a un referéndum. El pueblo boliviano quiere nuevamente que Evo sea candidato y finalmente el pueblo decidirá en las urnas. ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! Muchas gracias, hermanas y hermanos. En enero pasado, el presidente Aymara empezó su tercer mandato de 5 años, tras ser reelecto con el 61% de los votos en las elecciones de octubre de 2014. Morales, un ex sindicalista obrero, se convirtió en el primer mandatario indígena de Bolivia cuando llegó al poder en 2006 con el 54% de los votos y revalidó el cargo con el 64% para el periodo 2010-2015. Pese a la fiesta en las filas de Morales, la oposición ya advirtió que intentará impedir en el Parlamento los planes de reelección.
Habrá que ver entonces si prospera esta nueva propuesta para un nuevo periodo del presidente Evo Morales en Bolivia. El Papa Francisco difundió un mensaje masivo antes de iniciar su 10º viaje desde que inició su papado. Este viaje incluye Cuba y Estados Unidos, países a los que espera colaborar en la reconciliación. Faltan ya pocos días para mi viaje a Cuba. Poco antes de iniciar este fin de semana su viaje por Cuba y Estados Unidos, el 10º desde que inició su papado, el Papa Francisco difundió un mensaje a través de la televisión local en Vaticano. Me hace mucho bien y me ayuda mucho a pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Francisco llegará el sábado a Cuba, primera escala de un viaje que incluye también Estados Unidos, países que ayudó a reconciliar tras más de 50 años de enfrentamientos. En la isla, el pontífice oficiará 3 misas campales. Además, se entrevistará con el presidente Raúl Castro, quien ha asegurado su presencia en todos los oficios religiosos. Y con melodías salseras, rock, funk y música disco, un grupo religioso busca renovar el espíritu católico en la isla comunista. Estos jóvenes cubanos bailan salsa, pero esta vez salsa religiosa. El grupo Acrisolada en la localidad Santi Espíritus en el centro de Cuba quiere ponerle un toque juvenil a la religión para reavivar el espíritu católico en esta isla comunista. Desde que llegó a Cuba, el cura francés Alban Marie vio en la música y el talento de los jóvenes una puerta al servicio de la religión y organizó el grupo. Llegando aquí me di cuenta desde el primer domingo del potencial que existe del lado de los jóvenes con la música, y poco a poco montamos un grupo que se dedicó a dar conciertos de evangelización. Acrisolada tiene un repertorio en rock, funk, boleros, disco y todos los ritmos cubanos. Además de los conciertos en la iglesia y plazas, Marie incluso dispuso en una casa vecina un estudio de grabación para difundir en CD e internet a la banda. El cura admite que la visita del Papa Francisco este sábado a Cuba es un punto clave en la misión para que el catolicismo reconquiste a los cubanos. Se sabe que el Santo Padre escoge muy seguido sus visitas en función de lo que viven las personas. Sabe lo que se vive aquí, una pérdida de esperanza muy fuerte, y hay que despertar esta virtud, que es una virtud teologal en los corazones de los cubanos. El Papa Francisco llegará a Cuba en su primera escala de un viaje que incluye también Estados Unidos, países a los que ayudó a reconciliar tras más de 50 años de enfrentamientos. A continuación repasamos la agenda del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en su viaje a Cuba y a Estados Unidos. Todo está listo para recibir mañana al Papa Francisco en La Habana, Cuba. Es la tercera vez que un pontífice visita este país en los últimos 17 años. La agenda programada para los próximos días es la siguiente. Mañana sale del aeropuerto Fiumicino en Roma y se estima que a las 16 horas el pontífice arribe a La Habana, en donde se le dará una ceremonia de bienvenida. El domingo realizará diferentes visitas, entre ellas al presidente de Cuba y al Consejo de Ministros en el Palacio de la Revolución. Asistirá a la celebración de vísperas con sacerdotes religiosos y seminaristas y tendrá un encuentro con jóvenes en el Centro Cultural Padre Félix Varela. El lunes, el Papa bendecirá la ciudad desde la Loma de la Revolución en Holguín. El martes, antes de su salida hacia los Estados Unidos, realizará la oración a Nuestra Señora de la Caridad con obispos y el séquito papal en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago. El miércoles, el Papa tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, en donde pronunciará un discurso y visitará al presidente Barack Obama. El jueves estará en el Congreso y el viernes pronunciará un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los días sábado y domingo tendrá un encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes en el Centro Comercial de Independencia en Filadelfia y visitará a los presos en el Instituto Correccional Curran Fromhold. El domingo por la noche se dará una ceremonia de despedida en donde el Papa Francisco pondrá fin a su gira. Esto es parte de las noticias internacionales. Carlos Roquel ya está con nosotros. En unos instantes conoceremos qué ocurre en la provincia de nuestro país. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Efectivamente, tenemos información departamental, entre ellas el conflicto que se vive en Semuc Champey,
varios días tienen tomado los pobladores el camino hacia ese sitio turístico. Ya volvemos.